Bienvenidas a todas, todos, todes. Muy buena tarde a todos los que nos acompañan aquí en Zoom y también a la transmisión en Facebook. Bienvenidos a una sesión más del ciclo de seminarios ¿Qué sabemos sobre el cambio climático?, coordinado por el Programa de Investigación en Cambio Climático de la UNAM. Pues bueno, el día de hoy vamos a llevar la primera sesión del módulo 37 dedicada a conocer el cambio climático en México desde los trabajos que se están desarrollando en el Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, mejor conocido como CICESE. Y el día de hoy, para iniciar, justamente nos acompaña la maestra Constanza Zúñiga con una presentación titulada Olas de calor en el norte de México y sur de Estados Unidos, sus características y patrones sinópticos. Y bueno, les voy a platicar un poco mente. Ella es egresada de la licenciatura en física por la Universidad Autónoma de Nuevo León y realizó la maestría en oceanografía física en el CICESE, donde enfocó su tesis en el análisis de fenómenos atmosféricos y asociados a las olas de calor bajo la dirección de la doctora Teresa Cavazos. Ha presentado su trabajo en foros académicos como la reunión anual de geofísica y le interesa comprender el funcionamiento de los sistemas planetarios en el contexto del cambio climático. Constanza, bienvenida y te cedo la palabra. Estamos gustosos de escucharte. Muchísimas gracias, Laila. Pues sí, hoy les voy a presentar lo que yo estuve trabajando en mi maestría ahí en el CICESE. Básicamente el tema son las olas de calor en el norte de México y sur de Estados Unidos. Y me enfoqué en dos cosas distintas. Primero en sus características y en sus patrones sinópticos. Y tuve la oportunidad de ser dirigida por la doctora Teresa Cavazos, pero también mis sinodales fueron Cuauhtémoc Turrent, Ivonne Mariela García Martínez y Horacio Jesús de la Cueva Salcedo. Pero bueno, yo lo que estuve estudiando especialmente fueron las olas de calor, que en general ya las hemos escuchado mucho porque pues han estado en las noticias estos últimos años, pero en general me gusta empezar con una pequeña definición para que estemos todos en el mismo lugar. Una ola de calor en general es un periodo prolongado de temperaturas anormalmente altas en una región determinada, ¿no? Y pues para estudiarlas tienen varios problemas porque como ven en la definición, pues tiene varios puntos donde no son nada específicos, ¿no? Los periodos prolongados puede ser qué es prolongado, qué es largo, en qué momento se considera largo. Y de temperaturas anormalmente altas, en qué momento es una temperatura demasiado alta para considerarla una ola de calor. Y pues una región determinada también, pues se puede estudiar la ola de calor dentro de una ciudad o de un país o de un continente, ¿no? Entonces, pues tienes que seleccionar varios índices primero a la hora de hablar de una ola de calor. Pero bueno, ¿por qué nos importan las olas de calor y más en este ciclo de charlas que tienen de cambio climático? Pues las olas de calor realmente son consecuencia, más bien están empeorando ahora con el cambio climático, ¿no? Es estos eventos extremos que estos nuevos cambios en el clima han ayudado a que se empeoren tanto en intensidad, frecuencia, duración, y eso lo hemos visto ya en varios continentes, ¿no? No es solamente acá, y pues por eso nos preocupa entender qué está pasando con las olas de calor. Aquí lo que estoy mostrando en esta gráfica, no sé si vean mi mouse, pero lo que tengo es las tendencias de frecuencia de ondas de calor en verano para 1980 a 2005. Eh, entonces, ¿qué tanto está tendiendo para esta época? ¿Cuánto está subiendo las ondas de calor por cada década, no? Entonces, vemos que ya hay varios lugares de México, por ejemplo, para las ondas de calor diurnas, las que ocurren en el día, tenemos que están subiendo bastante, especialmente en el noroeste de México, pero también en el sur de México. Y estas son las ondas de calor nocturna, que realmente son unas ondas de calor que no se hablan tanto, pero es cuando la temperatura de calor, la temperatura alta, se mantiene aún en la noche. Y parece que también están aumentando en algunas regiones del continente. Y esos suelen ser ondas de calor que preocupan un poco más porque pues en la noche normalmente es cuando esperas que la temperatura baje y te sea más fácil deshacerte del calor y no estar preocupado por eso, ¿no? Pero pues esto sigue ocurriendo en la noche y eso suele ser preocupante. Y, y entonces vemos que ahora que está presente el cambio climático es cada vez más normal que vemos esas tendencias altas de que está subiendo estos índices de frecuencia. Ahora son más fuertes las olas de calor, ¿no? Y
Por eso se me hizo importante detenerme a ver qué pasó en este periodo histórico. Yo me voy a concentrar, bueno, aquí es donde voy a hablar de mi metodología, ¿no? Yo me concentré especialmente en esta región, que la llamé pues norte de México y sur de Estados Unidos, pero incluye la región fronteriza entre México y Estados Unidos, y tienen dividí estas regiones para uno de los estudios que voy a realizar. Estas regiones son regiones climáticas y la manera en que se dividió fue realizado por Colado Ruiz y Cavazos en 2021, pero fue una regionalización basada en patrones estacionales de lluvia que se parecían entre sí, ¿no? Y de esa manera se fue dividiendo. Entonces voy a ver la región de Baja California Sur, de las Californias, el desierto, que incluye también esta parte, Arizona, Nuevo México, el monzón de América del Norte sería esta región, y el altiplano, noreste de México y Texas, también incluye una parte de Texas. Entonces, esas son las regiones con las que voy a estar trabajando. Y como vieron, pues las olas de calor tienen una definición un poco ambigua. Y yo fui seleccionando mi definición a partir de lo que fui leyendo, lo que fui encontrando en la literatura. Entonces, ese periodo abnormalmente alto, lo que se consideraría normalmente entonces sería 3 días o más. Mínimo tiene que ser 3 días para considerarlo una ola de calor, y para considerar una temperatura normalmente alta, lo que tomé en cuenta fue el percentil 95. Ese percentil 95 tiene una ventana centrada en 31 días de... Entonces, esto lo que significa es que yo tenía una temperatura, un percentil 95 para cada día del año. Acá tengo un ejemplo para el 20 de julio, donde si estos son los datos de temperatura que tuve para cada día del año, entonces acá tengo los años, ¿no? 1991, 1992, etcétera. Entonces, si estos son la temperatura de todos los días del año, acá tengo 1 de enero hasta, en este caso, hasta 26 de diciembre, pero por acá hasta el 31 de diciembre. Entonces, selecciono el 20 de julio, hago mi ventana de 30 días, 15 días antes, 15 días después, y todos los datos que están dentro de este recuadro son los que incluyo para calcular el percentil 95. Y de esa manera tengo un umbral que voy a tomar, que si la temperatura es más alta que esa para el 20 de julio, significa que la temperatura es anormalmente alta, y esto tiene que cumplirse por 3 días para considerarlo una ola de calor. Esa es la definición que voy a tomar. Entonces, este punto de 20 de julio, acá se mostraría, ya se ve para todo el año, ¿no? Mi temperatura en rojo, tengo el percentil 95 para cada un día del año, y entonces en negro muestro la temperatura diaria de ese año, y lo está comparando, ¿no? Entonces, cuando la temperatura diaria pasó el percentil de ese día, es cuando se considera ola de calor, pero no sería ola de calor hasta que tengamos los 3 días, ¿no? Entonces, de esta manera voy a definir mi ola de calor. Y yo estudié 3 tipos de ola de calor. Entonces, allá habíamos mencionado las diurnas y las nocturnas, que se basan, la diurna es la temperatura máxima diaria temperatura máxima diaria. Las nocturnas son la temperatura mínima diaria. Entonces, esas son las temperaturas que voy a usar para la definición de olas de calor. Y las húmedas, también quería investigar qué pasaba cuando el ambiente está húmedo y está muy caliente, porque también esta es una complicación, como normalmente nuestra estrategia para enfriarnos como humanos es sudar. Lo que dependemos de es que nuestro sudor se pueda evaporar, ¿no? Porque esa es la manera en que tenemos de enfriarnos. Pero si el espacio está bastante húmedo, es difícil que se evapore y nos mantenemos en la misma temperatura, o es muy difícil regular nuestra temperatura. Entonces, nos preocupa cuando las olas de calor ocurren cuando hay mucha humedad, porque nos puede afectar más a nosotros los humanos. Entonces, quería investigar una de esas, y para eso utilicé esta variable que se llama temperatura de búlvedo húmedo, que se define como la temperatura más baja que podría alcanzarse por evaporación del agua en determinadas condiciones ambientales. Como tiene que ver con hasta qué temperatura podría alcanzarse al evaporarse, se espera que esté relacionado a nuestra regularización de la temperatura, ¿no? Porque se evapora. Y para eso utilicé esta ecuación que fue desarrollada por Stuhl, que básicamente pues es una ecuación, bueno, sí, el punto es que él lo desarrolló no es exacta, pues, pero es una ecuación que intenta acercarse a los valores reales, por eso tiene valores, solo hay unos valores en los que funciona.
pero depende de la temperatura a 2 metros y de la humedad relativa. Entonces necesita estar la temperatura entre menos 20 y 50 centígrados, y para la humedad relativa necesita estar entre 5% y 95%. Pero normalmente todos mis casos cumplen dentro de esos rangos, entonces no, me sirve perfectamente, ¿no? Y estas son las 3 variables que voy a utilizar para evaluar las olas de calor. Aquí tengo los datos que utilicé. Hay muchos y sus especificaciones. Pero lo importante es que esta base de datos, LibNet, DayMet, ambas son mallas de datos basadas en datos observados, tomados del Sistema Meteorológico Nacional, y fueron luego pasadas a malla, ¿no? Y era 5LAN. Es una base de datos que también se basa en datos observados, pero aparte toma en cuenta un modelo climatológico, ¿no? Meteorológico, para mejorar los datos y tener mejor datos en la bueno, tener, bueno, como también aproximar los datos reales. Y para mi segundo objetivo, que tiene más que ver con los patrones sinópticos, es decir, los patrones atmosféricos asociados a las olas de calor. Esas variables atmosféricas las conseguí de ERA5. Tienen distintas resoluciones espaciales, pero para las comparaciones voy a utilizar la resolución de ERA5LAND, que es 0.1 grados. Y bueno, sí, la disponibilidad es distinta para cada uno, si la resolución temporal también, pero pues voy a usar temperaturas diarias y también datos diarios para ERA5 en cuanto a las cosas atmosféricas. Y bueno, aquí primero muestro, pues lo que quería ver era cómo están los datos, pero también aprovecho para mostrar un poco de mi región, por si no son de acá o por si no conocen. Pero lo que muestro es primero el percentil 95 de la temperatura máxima en esta primera línea. En la segunda es de la temperatura mínima. Y en las columnas lo que muestro son mis 3 distintas bases de datos de temperatura. Entonces primero tengo LibNet, luego DayMet y luego ERA5LAND. Y lo primero que quería ver era pues comparar mis 3 bases de datos, y puedo ver que son bastante similares. El percentil 95, si la ventana de 31 días es el percentil 95 a secas, muestran patrones similares y en ambas temperaturas. Y pues lo interesante de aquí es ver cómo el noroeste de México tiene las temperaturas más altas, justamente por acá, mayores de 40 grados para el percentil 95. Y cómo destaca la sierra para ambas, la temperatura máxima y la temperatura mínima, donde están en temperaturas alrededor de menores de 35 para el percentil 95 de temperatura máxima y menores de 20 grados para la temperatura mínima, ¿no? Pero entonces se ve cómo es caliente el noroeste de México, especialmente por acá, por esta zona, también para la temperatura mínima, y cómo el calor también llega del Golfo de México, y la percentil 95 también es bastante alto para ambas temperaturas. Y luego muestro rápido también el percentil 95 de mi temperatura de bulbo húmedo, donde muestran patrones similares, destaca de nuevo la Sierra Madre. También tenemos calor en esta zona, pero bueno, estas temperaturas como no las entendemos de la misma manera que entendemos las demás temperaturas, quería también mostrar que se comporta de una manera similar, ¿no? Para el temperatura de bulbo húmedo solamente la obtuve a través de ERA5LAN, entonces no tengo las 3 para comparar las 3 bases de datos, ¿no? Entonces nomás tengo esta. Y bueno, ahora sí, para mis resultados la voy a dividir en 2 partes, que eran mis 2 objetivos. Primero tiene que ver con las características de las olas de calor. Quería entender, pues, cómo más o menos cómo se comportan normalmente, ¿no? Y en segundo lugar, los patrones atmosféricos de las olas de calor. ¿Qué es lo que sucede en la atmósfera cuando tenemos estas olas de calor ahí presentes? Entonces, en primer lugar, ¿cuáles son las características típicas de estas ondas de calor? Cada región climática que vimos al principio. Entonces, para esto, lo que voy a utilizar es, cuando hablo de índices, tiene que ver con la frecuencia, cuántas olas de calor al año tenemos, los días de olas de calor, que es el número total de días de olas de calor en un año,
y la duración. Número de días consecutivos por encima del 95 percentil, del percentil 95 con una ventana de 31 días. Entonces, es cuando tenemos el número de días consecutivos de ola de calor, ¿cierto? Entonces acá lo muestro de manera gráfica, rápido. La frecuencia, si este es un año, es cuántas veces hubo estas olas de calor. Y los días de ola de calor es la suma total de estos días. Y la duración es para cada evento, qué tanto duró, ¿no? Y promedio la duración de las olas de calor cada año. Y entonces, y otro de los índices que utilicé fue el HWMI o el Heat Wave Magnitude Index. Supone que aquí también debería decir Heat Wave Magnitude Index, no sé qué pasó, pero básicamente eso lo que significa es la suma de este valor que acá está definido. Este es el Heat Wave Magnitude Index Daily, es por cada día y se suma al final para cada día, pero es igual a la diferencia de la temperatura diaria menos el percentil 25 de la temperatura entre la diferencia, el intercuartil se llama, que es la diferencia del percentil 75 de temperatura menos el percentil 25 de la misma temperatura. Y de esta manera, y esto solamente para los días que sobrepasen el percentil 25 en temperatura. Y este es un índice que me habla tanto de cuánto dura una ola de calor como de qué tan alta es la temperatura. Porque lo que estoy haciendo es compararlo, primero, qué tan alta es la temperatura comparado con el percentil 25, pero luego lo normalizo con el intercuantil. Y a la hora de sumar este índice por cada día de ola de calor, lo que tengo es esa suma de intensidades. Entonces, cuando tenemos el HWMI de una ola de calor, habla de qué tan alto estuvo la temperatura, pero también qué tan intenso, ¿no? Está sumando esos dos datos y nos está diciendo qué tan intenso es en ambas partes. Este es un índice que en general como no es difícil de tenerlo, de entenderlo de manera funcional, pero creo que es un buen índice para entender y comparar entre distintas olas de calor y ver qué tan fuertes pueden ser en ambas cosas, ¿no? Y fue desarrollado por Rousseau et al. En 2015, Rousseau y compañía. Y, y sí, aquí incluye un ejemplo de cómo se ve ese intercuantil, ¿no? Si este fue el percentil 25 y este es 75, la resta es esta. Y lo que nos está hablando de esa diferencia, eso con lo que se normaliza, es qué tanto suele cambiar en ese mismo lugar la temperatura, porque utiliza la temperatura de todo mi periodo histórico. Entonces, en este caso, por ejemplo, valores mayores significa que aquí están las temperaturas más extremas. Están tanto las más bajas como las más altas. Y que el rango de temperatura cambia mucho. Y, y acá cambia mucho menos, ¿no? Acá probablemente el rango de temperatura en el que suelen estar es menor. Pero bueno, este es mi último índice y con eso paso a platicarles de mis resultados. Primero, tenemos que para el promedio de días de ola de calor del año, para mi periodo, que es de 1981 a 2010, primero muestro que estos son los días de ola de calor al año. Primero para las olas de calor diurnas y luego para las nocturnas. Primero vemos que las olas de calor diurnas son mucho más frecuentes que las olas de calor nocturnas. Tienen valores más altos, alrededor de 7 y 8 para casi todas las bases de datos. ERA 5 LAN suele ser ser un poquito más moderado con los resultados, pero igual muestra los mismos patrones, donde pareciera que en el centro de México son más frecuentes y también en el noroeste de México, en la península y en todo el noroeste, ¿no? Pero cuando comparamos entre regiones, el valor que se obtuvo más alto para las diurnas fue el de las Californias. Luego para las nocturnas tenemos que las olas de calor fueron más frecuentes, de entre 7 y 9 al año, olas de calor al año. Fueron más frecuentes por acá, por el Golfo de México, para todas las bases de datos. Y el valor máximo para estas regiones fue del noroeste de México
Y en este caso, Era Cincolán mostró un resultado distinto, donde el valor más alto fue del sur de Baja California, con 5.3 olas de calor al año, mientras que el noreste de México tenía, en el caso de Era Cincolán tenía algo muy cercano, 5.14, pero para los demás muestran valores mucho más altos. De nuevo, Era Cincolán suele ser muy moderado, y estos datos que se basan solamente en lo observado, tienen que el noreste de México tenía alrededor de 7 olas de calor al año, mientras que tenemos lugares donde hay muchos menos, como Arizona y Nuevo México, que tiene alrededor de 4, ¿no? Entonces, con esto podía ver como estos patrones de dónde ocurrían más olas de calor y dónde menos. Para las nocturnas se esperaba que fuera, no sorprendió mucho que salió a los máximos alrededor de los océanos, porque está asociado normalmente a que si se queda la temperatura alta durante la noche, suele estar asociado a que es un día húmedo, ¿no? La humedad o que está nublado y no suele dejar escapar el calor atrapado. Entonces, por eso no sorprende, y se esperaría que justamente hubiera más olas de calor o nocturnas justo en las costas. Luego muestro la duración promedio de las olas de calor. Entonces, ¿qué tan duraderas suelen ser? Y si varía entre regiones o lo espacial. Y realmente acá lo que obtuve, pues, no sé, o sea, a la hora de ver estas gráficas, muestran que la mayoría cuenta con valores muy similares. Realmente mucho se ve naranja, y eso significa que está entre 3.5 y 4.5. Hay pocos valores que son menores de 3 o 3.5, y hay muy pocos valores también que estén arriba de 5, y muchos menos que estén arriba de 5.5, ¿no? Entonces, para acá el resultado que realmente terminemos llegando a es que en general entre regiones parecen todas estar entre 4 días de duración promedio, tanto para las olas de calor diurnas como las nocturnas. Aunque las nocturnas en promedio también se ven menos duraderas, porque hay más puntos que menores de 4, ¿no? Entre menores de 3.5. Pero sí se ven como muy repartidos, ¿no? Es difícil como llegar a una conclusión en cuanto a patrones regionales. Después les muestro la intensidad, el Heat Wave Magnitude Index por ola de calor promedio, entonces el promedio por cada ola de calor. Y aquí sí se ven resultados interesantes que se ven distintos a lo de la frecuencia, ¿no? Primero, para las ondas de calor diurnas, tenemos los máximos especialmente en el noroeste de México, que justamente es donde vimos al principio por el percentil 95, que es la zona más caliente de México. Y entonces tenemos máximos especialmente por acá, ¿no? Bueno, en promedio sale el sur de Baja California bastante alto, también porque es una zona bastante pequeña, pero tiene muchos máximos. Pero también tenemos este máximo en el Monzón, en el desierto es también bastante alto. En cambio, Texas, el noreste de México salen más bajos. De repente tenemos también acá como máximos en el altiplano, pero son menos presentes. Y en cambio, acá Era Cincolán sí lo calcula un poco más bajo, pero el patrón se ve similar, ¿no? Para las nocturnas, lo que tenemos es distinto. Tenemos de nuevo un máximo, y al final el promedio más alto en el Monzón, solamente para Libné. En cambio, para Deimet y Era 5 tenemos las intensidades de 29 y 26 como máximos en el desierto. Y algo que nos sorprendió ver por acá es ver estos máximos en el altiplano. Si bien acá había unos pequeños, acá se ve bastante grande, especialmente en México, con promedio que con un promedio final de 28.33, pues sí, estos valores no tienen unidades, ¿no? Entonces 28.33 o 27. Y esto nos sorprendió porque, de nuevo, estas son ondas de calor nocturnas que también suelen estar asociadas un poco con la humedad. Y el altiplano, pues realmente no es un lugar especialmente húmedo, ¿cierto? Entonces, como que sí nos causó curiosidad que esto salió tan alto acá. Y sí, esos son los puntos que descubrí de las características de las olas de calor en estas regiones. Para las zonas de calor húmedas, la frecuencia fue máxima en el sur de Baja California, con 6 olas de calor, días de olas de calor al año, 6 días de ola de calor al año en promedio por acá, pero California y el desierto también tuvieron números bastante cercanos,
Y al altiplano, que sale en promedio un valor menor, realmente este 4.7 es menor, pero este máximo que se encuentra acá también llegó a sorprendernos porque, de nuevo, ahora sí son ondas de calor húmedas, debería estar asociado con humedad, y salió justamente en el altiplano, ¿no? Que es mucho más frecuente, o bueno, que está este máximo de frecuencia de ondas de calor húmedas. Y eso también nos llamó la atención. Y de nuevo, para la duración, me salió un promedio todo muy similar, todo cerca de 4 días. Y para la intensidad, encontramos una intensidad máxima en el desierto con 22.25 y en general se ve que pareciera la intensidad más fuerte en el noroeste de México para las zonas de calor húmedas. Y eso fue lo que fui encontrando sobre las características de las olas de calor en esta región. En promedio, se puede decir que las ondas de calor diurnas para toda la región fueron frecuentes por 1.75 ondas de calor al año, que equivale a 7.18 días de ondas de calor, y en promedio duran 3.98 días, casi 4, y de intensidad tiene 22.38. Las ondas de calor nocturnas, pues, en frecuencia suelen ocurrir 1.29 olas de calor al año para este periodo, y eso equivale a 5 días de ola de calor al año, que suelen tener una duración de 3.83 días y una intensidad de 24.88, y para las olas de calor húmedas, la frecuencia suele ocurrir una vez al año en promedio para este periodo, y eso equivaldría a 4 días de ola de calor al año, lo que también la duración fue de 3.78 días en promedio, y la intensidad 19.83. Entonces, con este promedio de todos los puntos de malla de mi región, resultó que las diurnas son las más frecuentes y duraderas, pero las zonas de calor nocturnas resultaron más intensas. Entonces, de nuevo, este índice de intensidad contaba tanto en duración y en temperatura, pero no resultaron ser más duraderas. De hecho, la duración no está muy lejana entre las nocturnas y las diurnas, ¿no? Pero la intensidad se salió alta, lo que probablemente sí quiera decir que la temperatura, al menos esta diferencia entre el percentil y la temperatura real, probablemente haya sido bastante alto. Y bueno, las húmedas no destacaron tanto, pero también puede que tener que ver con que no hubo, hay menos resultados normalmente de las ondas de calor húmedas. Y pues al final es una aproximación que hice con la humedad y la temperatura, ¿cierto? Y bueno, para las diurnas, destacó California para la frecuencia, fue el lugar más frecuente en ondas de calor. Y el sur de Baja California y el desierto tuvieron la máxima intensidad de olas de calor. Y para las nocturnas, la frecuencia destacó en el noreste de México y el sur de Baja California, y la intensidad en el desierto y el monzón. En las ondas de calor húmedas, la frecuencia destacó en el sur de Baja California y la intensidad en el desierto. Y bueno, esa fue como yo tratando de entender cómo se comportaban las olas de calor en este periodo, pero después también quería saber qué pasaba en la atmósfera, qué pasaba, cómo se comportaba. Entonces me pregunté esto de cuáles son las condiciones climáticas a gran escala asociadas con las olas de calor de verano prolongado. Porque la manera que hice esta parte de mi estudio, utilicé una definición un poquito distinta. Si bien todavía utilizo 3 días consecutivos, todavía utilizo el percentil 95 con ventana centrada en 31 días. Ahora necesitaba incluir una restricción de espacio, donde antes estaba estudiando cada punto de malla, ahora quiero encontrar las fechas de ciertas olas de calor. Entonces incluí esta nueva restricción. Quiero que esté ocurriendo esa ola de calor de percentil 95 y 3 días consecutivos más, sobre el percentil 95 y con 3 días o más, en 30% de mi región. Entonces, cuando esté ocurriendo en 30% de mi región por 3 días o más, es donde voy a incluirlo como una ola de calor. Pero aparte, filtré para solamente el verano extendido, solamente abril y septiembre. ¿Por qué? Porque con esta definición de temperatura, como tengo un umbral de temperatura para cada día del año, puedo encontrar olas de calor también en invierno, ¿no? Pero quería concentrarme en las olas de calor que suelen ser más observables o que conocemos más, que suelen ser en verano, y por eso incluí solamente de abril a septiembre. Y bueno, con esta definición
pasé a encontrar las fechas de olas de calor para mis 3 tipos y encontré que para las diurnas había 108 días de olas de calor. Bueno, con esto ya me quedé solamente con una base de datos que fuera 5. Fue Daymet, fue Daymet. Sí, porque acá se ve que teníamos más resultados. Pero entonces me quedé con Daymet y eso fue con lo que encontré 108 días de olas de calor diurnas, 30 días de olas de calor nocturnas y 15 días de olas de calor húmedas. Entonces se puede ver que para las húmedas sí tuvimos muchos menos datos, porque con estos días es que voy a sacar los promedios de a ver cómo se comporta la atmósfera, distintas variables atmosféricas. Y acá tengo cómo se comporta la temperatura máxima o la temperatura con la que se utiliza para estudiar cada uno de los tipos de ola de calor. No es la temperatura máxima de esas temperaturas durante esos días que son de ola de calor. Entonces, acá encontré que la temperatura máxima para las diurnas suele ser de 45 grados, o sea, de por sí esta temperatura máxima, esta fue la máxima de esos días de ola de calor. Encontré que en promedio suele estar entre 45, pero pueden llegar hasta 55 grados en promedio para toda la región. Luego, para las olas de calor nocturnas, no, perdón, esto no es, creo que no es promedio para toda la región. Utilicé todos los puntos de malla de la región. Lo siento si no lo traigo tan fresco, pero lo voy recordando. Para las olas de calor nocturnas, la temperatura promedio, no, perdón, la temperatura máxima de estos días de ola de calor es entre 30 y 35, y esta es la temperatura mínima, entonces utilizamos las máximas de esas temperaturas mínimas, y estoy viendo que están entre 30 y 35. Y para las húmedas, que es la temperatura de bulbo húmedo, las máximas que encontré, no, a ver, sí siento que lo expliqué ahí medio confuso. Es la temperatura máxima. Creo que sí estoy hablando no siempre de la temperatura máxima, es la temperatura de cada uno, ¿no? Entonces, esta es la temperatura máxima para la diurna, esa sería la temperatura mínima para las nocturnas, para cada uno de los días de ola de calor. Esta sería la temperatura de bulbo húmedo. Y entonces, esto es como el rango que encontré para esos días. Entonces, lo importante para mí era como dar un ejemplo de las temperaturas que se podían encontrar en estos días. Entonces, la temperatura es bastante alta para las diurnas. Las nocturnas significa que en la noche se llegan a estos grados, entre 30 y 35. Y la temperatura de bulbo húmedo sería pues entre 25 y 30. Pero esa es la temperatura a la que llegaríamos después de la evaporación, ¿no? Entonces sigue siendo bastante alta. Estas son las temperaturas de lo que ocurre mientras estamos en una ola de calor, ¿no? Y con eso, nomás quería darles como la idea de cómo se comportan estos días de olas de calor, con esta nueva definición. Pero ahora voy a pasar a hablar sobre los patrones hipnóticos para cada una. Para eso, voy a empezar a hablar sobre este tipo de gráficas, donde voy a mostrar, aquí nomás muestro la temperatura, la anomalía de temperatura a 2 metros para cada una de las olas de calor con esta nueva definición, ¿no? Entonces lo que hice aquí fue primero para la temperatura promedio diaria, primero saqué el promedio o cómo se comporta normalmente durante este periodo de verano extendido, y a eso le resté la temperatura la temperatura promedio de solamente las olas de los días de ola de calor. Y de esa manera encontré qué cosa diferenciaba de los días de ola de calor al promedio normal, ¿no? Y esa es la anomalía que tengo acá. Entonces, para las ondas de calor diurnas, lo que muestro es que comparado con el verano extendido, la temperatura aumenta entre 2.5 a 5. Bueno, acá tengo que de entre 2 y 6, y especialmente aquí sobre mi región, ¿no? Lo que se ve en gris son las distintas regiones climáticas que estoy estudiando. Para las olas de calor nocturnas, lo que se ve es que se calienta mucho más, y no solamente en mi región, sino también en Estados Unidos y California, y Canadá, perdón.
Y para las ondas de calor húmedas, de nuevo, también tengo bastante más temperatura, más arriba de 6 de centígrados, comparado, o sea, en comparación a lo normal de verano extendido. Pero ahora ese calentamiento ocurre más al norte. Sí sobre mi región, pero en el norte y también especialmente en Estados Unidos. Un aumento de más de 6 grados ocurre especialmente sobre Estados Unidos y una parte de Canadá, ¿no? Bueno, en este caso hablé de las tres olas de calor, pero acá ya empiezo a hablar solamente de las diurnas. Entonces voy a empezar a ver estos mapas donde son anomalías todas y voy a hablar de cómo lo que fui encontrando para estas cosas. En esta gráfica estoy hablando de la onda larga saliente, que lo que habla es qué tanta onda, radiación de luz puede como puede salir de la Tierra, y eso me dice qué tan despejado o nubloso está un día, ¿no? Entonces lo que muestro aquí es que mi radiación de onda larga saliente, a diferencia del verano normal, parece aumentar, ¿no? Entonces, sale con más facilidad la radiación y por lo tanto, pues espera que que es despejado el cielo. Y para la humedad específica tengo valores negativos y solamente unos cuantos positivos, pero bastante pequeños, como podemos ver la escala, sobre la costa oeste, más hacia el Golfo de California, acá en esta región, ¿no? Pero entonces lo que tengo es que la mayor parte de la región tiene humedad baja. Y eso es de esperarse, pues estamos viendo olas de calor diurnas y aparte los cielos despejados probablemente ayudan a que haya menos humedad. Después muestro la anomalía de velocidad de viento 850 hectopascales. Entonces esta es la capa baja de la atmósfera y cómo se está comportando el viento en esta región. Y lo principal que se me destaca acá es que tenemos esta fuerte ráfaga de viento, que es una anomalía. Entonces lo que significa es que si hubiera viento aquí, realmente puede que esté bajando, se está yendo para allá, pero esta es la anomalía que muestra una dirección alicia. Entonces parece que los vientos alisios se debilitan, especialmente si es en esta mi región, acá se va hacia el Golfo de México y sale de mi región, ¿no? También de este lado parece que el viento sale de mi región. Y aparte muestra este resultado que parece aumentar la intensidad de los anticiclones subtropicales. Entonces, en este caso especialmente el anticiclón subtropical del Atlántico parece aumentar en esta parte, ¿no? Y después, para la velocidad de viento a 500 hectopascales, tenemos una anomalía positiva que muestra una intensificación de un anticiclón justo arriba de mi región. Entonces, esa es la parte como alta de la atmósfera. Y aquí encontramos un anticiclón exactamente arriba de mi región. Entonces, esto tiene sentido. De hecho, suelen ser muy asociados los anticiclones a una ola de calor porque son patrones sinópticos que normalmente pues mantienen las condiciones atmosféricas que tienen. Entonces, si ya tenemos, ya hay aparte ayuda a que no se formen nubes, ¿no? Entonces, tenemos cielos despejados y se mantiene esta condición en ese mismo lugar, pues suele ayudar a que pasen estas olas de calor y mantener esas condiciones ahí. Entonces, duran 3 días o más. Y por eso suelen encontrarse en las olas de calor en general. Y aquí muestro la altura geopotencial, entonces, que está relacionado a la presión. Entonces, se ve que hay una alta presión acompañando este anticiclón, que suelen ocurrir juntos, ¿no? Bueno, están asociados. Y entonces encontré un anticiclón intenso sobre la región para las zonas de calor diurnas. Después, para las nocturnas, lo que encontré, aparte de que aumenta esta temperatura en mi región, es también una anomalía positiva para la radiación de onda larga saliente. Entonces, de nuevo, tenemos cielos despejados. Y para la humedad específica, 850 hectopascales, tenemos ahora una anomalía negativa, especialmente sobre esta región, que es de las regiones climáticas. Este es el monzón, la zona del monzón de México, ajá, y un poco por el sur de Baja California, ¿no? Entonces, un poco por esta zona del Pacífico.
Entonces ahora tenemos más humedad, pero está solamente en una sección de mi región. Y para las ondas de calor nocturnas también encontré que los vientos alisios cambian. Ahora, en lugar de mostrar en mi región, en esta parte del Golfo de México, que fueran como para el este, ahora parece que va para arriba, entonces significa que esta anomalía significa que se está yendo un poco más hacia arriba, ¿no? Hacia el norte. Y también se intensifica este viento que va hacia el oeste por abajo de mi región. Y ahora vemos una intensificación bastante fuerte del anticiclón subtropical sobre el anticiclón subtropical está por acá, sobre el Océano Pacífico, y sobre el Océano Atlántico también vemos una intensificación del anticiclón subtropical. Y eso es lo que quiero destacar de acá. Para la velocidad de vientos a 500 hectopascales, o la capa más alta, ahora no vemos un anticiclón intensificado sobre mi región, pero ya no está centrado exactamente sobre mi región, ahora lo tengo un poco como hacia la izquierda, hacia el oeste, perdón, y parece estar acá arriba de California y Arizona, Nuevo México. Y también tenemos estos cambios que se forman acá también como los anticiclones subtropicales a esta altura. Y vemos de nuevo en la presión que justo aquí se encuentra el anticiclón y también viene acompañando a los anticiclones subtropicales. Y para las húmedas, por último, tengo que la radiación de onda larga saliente, tengo una anomalía negativa que se muestra de nuevo sobre el monzón, la área monzónica, pero ahora esta es la radiación, ¿no? Entonces significa que probablemente hay nubosidad en esta parte. Pero también tenemos esta anomalía positiva del otro lado, en el noreste de México, donde se ven cielos despejados. Y para la humedad ahora tenemos una anomalía positiva para toda la región. Entonces, las olas de calor húmedas, como se esperaba, tienen una alta humedad. Y pues tenemos este máximo especialmente en el noroeste y sobre el Golfo de California. Para los vientos a 850 en la capa baja, tenemos una intensificación fuerte de los anticiclones subtropicales en ambos océanos y tenemos que los vientos alisios, que normalmente están acá, ahora sí parecen ir a la dirección de los vientos alisios y están entrando a mi región, que esté ayudando a la entrada de humedad que vimos acá, ¿no? Que está bastante húmedo igual y pudo haber venido del Golfo de México. Y finalmente, para la velocidad de viento a 500 hectopascales, aquí no se forma ese anticiclón que veíamos en los otros olas de calor, pero sí vemos los anticiclones subtropicales, especialmente ahora en el Pacífico, y también vemos intensificación de vientos por acá. Entonces, lo que llama la atención es que si bien no se forma un anticiclón en los vientos, igual se sigue una parte yéndose por acá para el oeste y acá más al norte se va para el este. Entonces, como que forma como que no es justamente el anticiclón, ¿no? Pero se está viendo ahí una estructura interesante de vientos. Y la presión de todos modos está sobre esta parte más al norte de mi región. Muy bien, y pues de todo eso, que fueron muchos mapas, fue mucha información, intento resumirlo y en las conclusiones voy a intentar un poco de eso. Principalmente fue que las zonas de calor diurnas fueron, bueno, esto también incluyendo lo primero, las zonas de calor diurnas fueron lo más frecuentes, destacando el noroeste de la región en frecuencia e intensidad. Las zonas de calor nocturnas fueron las más intensas, destacando las zonas costeras en frecuencia y el Golfo de California en intensidad. El altiplano destacó con valores máximos de frecuencia e intensidad para ondas de calor nocturnas y húmedas, que eso nos llamó la atención y como que deja ganas de seguir investigando qué ocurre ahí. Los patrones sismóticos asociados para los tres tipos de ola de calor, los que tuvieron en común fueron los anticiclones intensos sobre una región de calentamiento, para las olas de calor diurnas y nocturnas, y la intensificación de los anticiclones subtropicales adyacentes de los dos océanos. Y pues las principales diferencias entre los patrones de cada ola de calor fueron la distribución de la humedad y la humedad de aire. Como, bueno, vimos muchas variables, muchos mapas, yo intenté hacer este pequeño resumen de todos los patrones sinópticos asociados a cada una de las olas de calor. Entonces aquí muestro primero las de las diurnas,
porque también, de nuevo, terminó siendo mucha información y como que parecen ser muchas cosas, pero cada simbolito significa algo, ¿no? Entonces las flechas es el viento, los azules significa que es a 850 hectopascales, entonces la capa baja de la atmósfera. Los naranjas es para las de 500, entonces es la capa un poco más alta. Y en rojo, primero acá muestro el aumento de temperatura. Estas flechitas significan que aumenta la onda larga, la radiación de onda larga saliente, y las nubecitas lo contrario, ¿no? Que disminuyó. Entonces, donde hay nubecitas fue que la anomalía era negativa, y en las flechitas que fue la anomalía fue positiva. Entonces, que probablemente hubo algo en nubosidad o algo que no dejaba que saliera la radiación y viceversa. Entonces, aquí para las diurnas lo que ocurrió, lo principal fue el anticiclón en mi región. Esta temperatura que no fue menor a comparada con la nocturna y la húmeda. Y pues del viento destacó que se intensificó los anticiclones subtropicales que se encuentran en los océanos adyacentes. Y pues sí había un poco, bueno, esto que no hubo menos humedad, este simbolito significa que hubo menos humedad, y los vientos principalmente estaban saliendo de mi región, ¿no? Entonces, no, probablemente eso ayuda a que no fueran húmedas. Y para las zonas de calor nocturnas y las húmedas, pues vemos un mayor aumento de temperatura, que ahora se va un poquito más al norte, tanto para las nocturnas, pero mucho más para las húmedas, donde ocurre ese mayor aumento de temperatura. En las nocturnas tenemos otra vez el anticiclón sobre ese calentamiento y la intensificación de los anticiclones subtropicales de ambos océanos. Y pues la principal diferencia, ¿no? Es esta humedad para las zonas de calor nocturna que ocurren en la región, especialmente sobre el monzón de México, y que el viento, 850 hectopascales, se fue hacia el norte, o se va más hacia el norte. Y para las zonas de calor húmedas, de nuevo, fue más húmedo, tanto para la región como para regiones adyacentes, especialmente por acá, por Estados Unidos en el este y Canadá, perdón. Y no se formó el anticiclón sobre mi región, sino que pues nomás está este viento intenso por el norte, pero que llega hasta Canadá, perdón, está por acá por el norte de dirección contra Alicia, y acá en dirección Alicia está justo arriba de mi región, que también puede ayudar junto con el viento 850 hectopascales, que está justo entrando a mi región, que puede estar ayudando a que esté tan húmedo como está, y ahora hay nubosidad en la región monzónica. Y sí, eso es básicamente mi intento de resumir toda esa información. Muchas gracias. También quería mencionar que pues esto es el primer paso como para tratar de entender este tipo de fenómenos, ¿no? De las olas de calor, y que, pues sí, o sea, de aquí creo que se puede seguir a ver qué es lo que, empezar a entenderlo y eventualmente llegar a prepararnos mejor para el cambio climático, ¿cierto? Muchísimas gracias, Constanza. Creo que nos das también un panorama muy interesante de la medición, sobre todo a través de un tiempo como muy preciso, la metodología y sobre todo para mí creo que estos tres últimos esquemas explican para quienes tal vez no estamos tanto en las ciencias duras todo lo que hiciste en esta investigación, que bueno, fue un proceso bastante largo. Y bueno, por cuestiones de tiempo solo podremos atender a tres preguntas. Dos de ellas, de hecho, están un poco relacionadas. La primera, Rocío comenta cuáles fueron las bases de datos donde obtuviste toda la información de la temperatura, que más o menos nos platicaste, pero hay una parte que aquí está muy interesante que creo que a todos nos pasa cuando hacemos investigación, Ujú. que es de estas bases de datos, ¿cuáles, para tu lógica o desde tu razonamiento y tu investigación, cuáles fueron algunas lagunas que encontraste en estas bases de datos que, bueno, te limitaron un poco en la investigación? Y la otra pregunta que, bueno, la integro, son dos preguntas, pero la integro en una sola, que está muy interesante también porque nos lleva como a una discusión muy inter y transdisciplinaria, tiene que ver
Poco dice, bueno, comentan que en los últimos años se maneja también muchísimo el término de canícula, sobre todo en prensa y en medios de comunicación, y pareciera que es un sustituto de las olas de calor, ¿no? ¿Qué tanto es así? ¿Qué tanto no? Y cómo, en cierta forma, esto interactúa, por ejemplo, con los procesos antrópicos, los gases de efecto invernadero y demás, y otro tipo de actividades humanas. ¿Cómo podría cruzarse este tipo de actividades con los incrementos en la temperatura y por ende las olas de calor? A ver, igual veme recordando las preguntas, pero a ver, la primera es de los datos, ¿cierto? Así Este, es. estos fueron mis datos. Para la primera parte utilicé solamente estos primeros tres, Libné, Daymet y era 5 LAN. Y pues, qué problemática me dio esta filosófica, porque sí siento que tuve luego un problema con Daymet, pero fue cuando me salí que quise comparar un poco con algo más reciente. Como yo estudié 1981 a 2010, ahí dentro de eso se comportó bien, pero como recuerdo, no me acuerdo ahorita qué año, pero cuando intenté ver un periodo más presente, más cercano, perdón, tenía ahí como que los datos bastante raros, ya no se comportaba igual y me salió unos promedios extraños y ya dije, no, creo que, y también a otro compañero le pasó, entonces sí sé que no, tal vez, no me acuerdo muy bien por qué, pero había un periodo en el que no, ya no se recomienda usar. Y bueno, el IPNE pues está limitado porque llega hasta 2013, entonces tampoco se puede utilizar para cosas recientes. Y otra cosa, yo creo que fue ya a la hora de buscar los días de olas de calor. Al final sí utilicé nada más una base de datos que fue Daymet, pero lo que se me hizo interesante es que si bien o sea, a la hora de comparar solamente puntos de malla, se veían bastante similar, pero ya cuando pasan por varios procesos, ya pues tratar de encontrar el umbral y luego otra cosa, hasta llegar a qué día era una ola de calor y por el 30% de mi región, y como que ya eran muchas cosas, los días de ola de calor para cada una de las bases de datos era muy distinta. Algunos coincidían, pero en unos salían bastantes días, otros muy poquitos, y como que sí, ahí sí dije, ok, ya llegar a este tipo de cálculos está un poquito más complicado. Entonces, pues igual los premios que me tuve para las ondas de calor húmedas, pues realmente, como son tan poquitos días, está difícil llegar a conclusiones, ¿no? Pero en general, para todas las bases de datos. Perfecto. Y Y la otra, exacto. recuérdame. Un poco la segunda pregunta que hice fue cuadrar dos, de hecho, tiene que ver más con, en primer lugar, qué tanto a veces escuchamos en los medios, por ejemplo, se habla de canícula y a veces Sí, inclusive se hace correcta o incorrectamente, como si fuera lo mismo de unas, digamos, de las olas, islas de calor y demás, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, ¿qué tanto incluiste dentro del análisis? O podrías, es una invitación también, yo creo que a reflexionar, incluir, por ejemplo, factores antrópicos con el fin de asociar un poco las actividades humanas al incremento de calor. Se me ocurre que ahí, por ejemplo, también podrías cruzar justo con zonas que son, por ejemplo, localizar donde hay como clústeres industriales o aglomeraciones urbanas y demás que claro, están relacionadas justamente con la emisión de gases de efecto invernadero. claro. Mira, lo de la canícula, sí son conceptos distintos. La canícula me parece que pasa cada año, hay un periodo como específico, es como algo más, ¿cómo se llama? Seasonal, ajá, que depende de las temporadas se me fue la palabra, las seasons, sí. Las olas de Estaciones. calor, las estaciones, gracias. Las olas de calor no tienen una estacionalidad. Debe haber, o sea, yo encontré años donde no había y por eso los promedios a veces son más bajos, más altos, de qué tantas olas de calor hay al año. Pero pues sí, suelen ocurrir más, es como un evento que se juntan justo las cosas atmosféricas y entonces ahora se quedó el calor justamente ahí por varios días, ¿no? Sí, son cosas distintas. Me parece que también la canícula es para una región bastante grande y una ola de calor. Pues puede ocurrir, esa es también la segunda pregunta, ¿no? De
para juntar las cosas antropogénicas, yo creo que la mejor manera de analizarlo es viendo las olas de calor en la ciudad. Creo que sí hay como estudios de eso, pero pues yo estudié cosas para todo el continente, entonces es un poquito difícil relacionarlo, pero cuando te acercas un poco, pues también ocurre olas de calor solamente en unas regiones. Y sí se ve que cómo se viven las olas de calor en las ciudades, donde es principalmente pavimento y que eso es mucho más complicado y cómo se el calor, la experiencia del calor cambia a la hora de que no tener algo verde o algo que se lo lleve un poco. O sí hay tema de lo urbano y cómo eso la temperatura se siente distinto alrededor de eso, ¿no? Creo que sería bastante interesante ver eso. Sí, sí, bueno, y que al final creo que también parte de las reflexiones que nos comentas tienen que ver con esta discusión más en términos geográficos de la escala de análisis, que al final de cuentas, aunque uno analice una escala un poco más amplia, no quiere decir que no haya como elementos que puedan cruzar con escalas más pequeñitas, ¿no? Que es algo de lo que tú nos estás hablando. Tu nivel de análisis es más de escala continental, digamos, y estos serían como, podría ser escala regional, podría ser escala más, digamos, desde ecorregión o demás. No, estoy pensando como en distintos elementos que podríamos ahí usar. Y igual y Eh, comparar cómo son las olas de calor en la ciudad versus en el campo, ¿no? Justo, Sí, sí. exacto, exacto, está muy interesante. Justo, bueno, te queríamos agradecer muchísimo tu intervención. Creo que da para seguir reflexionando bastante temas. Nos dará mucho gusto seguir conociendo más acerca de tus trabajos. Y bueno, nada más para cerrar la sesión del día de hoy, queríamos comentarles algunos avisos. En primer lugar, invitarlos a la próxima sesión, que justamente tendremos otra colega de CICESE, la presentación de la doctora Cecilia Solottini, su trabajo titulado A las saladas, historias de adaptación y resiliencia de las aves marinas frente al cambio climático. Y además, dos puntos, el primero de ellos es que les recordamos que tenemos el Congreso del PINC a finales de octubre, y bueno, tendremos distintas actividades, participación de universidades nacionales e internacionales y una serie de talleres gratuitos. Y por último, un poco para interactuar con cada uno de ustedes, los seguidores, y hablar un poco sobre la sensibilización y comunicación en temas relacionados con el cambio climático. Les invitamos a participar en la publicación periódica de fotografías Cambio Climático al Día. Para registrarse y participar, tienen aquí ya justo el enlace, y también nos pueden escribir al blog reduc, blogreduc@pink.unam.mx. Y bueno, con esto concluiríamos el día de hoy. Muchísimas gracias a todas, todos y sobre todo a ti, Constanza, por la participación y presentación del día de hoy. Muchísimas gracias a ti y qué padre los eventos que hacen. Hasta luego.